Muy buenos días y muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta jornada. Este seminario, este webinar, que lo que pretendemos es que sea una charla distendida y eminentemente práctica en la que podamos analizar, en primer lugar, la importancia de la colaboración pública o privada que se materializa con la relación que existe con las distintas asociaciones profesionales, como es AELEC, aquí presente, con CESTE, un gran referente en nuestro país de colaboración pública-privada, primero por su accionariado, pero sobre todo por su incidencia y por su aplicación o canalización de las políticas públicas en la economía española. Tradicionalmente venimos celebrando jornadas en las que intentamos dar respuestas a la problemática en cada momento que suscitan o que necesitan las empresas. Y ahora mismo hemos detectado que una de las grandes problemáticas que existe es los costes asociados a la energía y sobre todo la incidencia que tiene en la cuenta de resultados de la empresa. Por ello, la guerra de Ucrania hemos visto que esto lo ha incrementado, lo ha empeorado, pero sí que queríamos ver dónde estamos, hacia dónde vamos y sobre todo cómo podemos paliar o cómo existen las herramientas para intentar paliar estos efectos nocivos del aumento de los costes energéticos. Para ello, al final, contamos con grandes expertos en la materia. En primer lugar, agradecerle a Marina Serrano, presidenta de AELEC, vicepresidenta de COE. Presidenta, muchas gracias por acompañarnos y gran experta en la materia. Muchísimas gracias por acompañarnos. AELEC, la asociación representativa de toda la industria eléctrica en España y por supuesto, el mayor player que tiene mucho que decir, ¿no?, en esta jornada y en este sector. Patricia Polo, Azucena Cepeda, muchísimas gracias también por acompañarnos, de Relaciones Institucionales de CESTE. Gracias por vuestro apoyo a los jóvenes empresarios y gracias por siempre estar ahí para resolver las dudas o las cuestiones que tienen nuestros asociados. Y por supuesto, Cristina Fernández, quien realmente es la que nos va a contar estas soluciones que tenemos para paliar, ¿no?, o los instrumentos de los que está dotando el Gobierno a través de la cuenta del Estado para paliar estos efectos sobre las empresas. Y por lo tanto, yo tengo poco más que decir, agradeceros a todos vuestra presencia y simplemente que por favor todas las dudas, cuestiones que podáis ir teniendo, las podáis plantear y esto se convierta en un foro de debate. Muchísimas gracias y Patricia, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues efectivamente, como ha dicho Fernando, yo creo que esta jornada, si realmente destaca por algo, aparte por el conocimiento que se va a compartir en ella, es porque es, yo creo, un referente, como has dicho, de colaboración público-privada. E incido en este punto para resaltar que CESTE, como me imagino que casi todos los asistentes sabrán, es una empresa pública que se hace eco de las necesidades que en cada momento y en cada coyuntura la empresa española padezca o necesite. En este caso tenemos, por las circunstancias actuales, un mandato expreso del Gobierno de colaborar y de ayudar a la empresa española que esté en un proceso de internacionalización a salir del bache que ahora mismo, en el que ahora mismo se ven inmersas, que no es otro que el precio de la electricidad. Hemos organizado esta jornada conjuntamente y creo que la estructura es perfecta para poder, en un primer lugar, dar una visión de cómo se encuentra el mercado eléctrico ahora mismo, en qué situación nos vemos, que para eso contamos, como has dicho, Fernando, con Marina Serrano, que nos va a exponer la situación que estamos viviendo ahora mismo y la normativa europea que nos afecta y qué soluciones o sobre todo qué problemática y por qué nos hemos visto inmersos en esta situación. Y creo que la segunda parte en la que interviene Cristina Fernández, analista de CESTE de la cuenta del Estado, que es quien ha recibido realmente del Gobierno el mandato de sacar un producto competitivo y que realmente pueda ayudar a la empresa española a salir de esta locura de los precios y conseguir una estabilidad en el precio de la electricidad en el medio y largo plazo. Creo que si por un lado focalizamos en estudiar o en dar unas pinceladas por lo menos de la situación que estamos viviendo, del problema que tenemos, y por otro las soluciones que el Gobierno ha establecido y está intentando dar la máxima difusión para que las empresas se puedan beneficiar, creo que esta jornada es realmente redonda y espero que
que la audiencia que tenemos hoy pueda realmente encontrar una solución al problema. Como decíamos al principio, antes de que empezáramos a grabar, creo realmente que es una herramienta muy útil. Creo que el Gobierno ha sido consciente, el Estado español, de la problemática y que realmente es un puntal de la economía, o sea, el tramado empresarial. Y creo que ahora mismo tenemos que todos, en esa colaboración de la que tú has hablado, intentar difundir de la manera más eficiente posible las soluciones que la empresa tiene en su mano y que afecta a todos los sectores de la economía. Tenemos en la cabeza determinadas empresas que por su razón de ser son electrointensivas, pero no perdamos de vista que esto puede afectar a cualquier sector. Sin más, voy a dar paso a Marina Serrano, quien, como he dicho, va a exponer la situación en la que estamos, cómo hemos llegado a esta situación y la normativa europea que está afectando y que de hecho afecta obviamente a la situación en la que se encuentra el mercado eléctrico. Muchas gracias a las dos ponentes, gracias a CEAGE una vez más por darnos la oportunidad y por una vez más, como digo, reflejar esa colaboración público-privada que creo que es fundamental que sigamos trabajando en ello. Muchas gracias a todos y Marina, adelante cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a CEAGE. Siempre es un placer colaborar con CEAGE y también a CESTE por organizar esta jornada. Realmente vivimos unos momentos críticos para el sector energético y eso, como la energía y la electricidad en particular también es un input de la actividad económica y de la actividad industrial, creo que tiene un gran valor el que en esta jornada se ponga de manifiesto también el papel que puede cumplir CESTE en esa colaboración público-privada tan necesaria. Voy a exponer el contexto energético en el que nos movemos. Y me gustaría empezar por una visión más a largo plazo. Pensemos que Europa ha asumido y ha planteado querer ser líder mundial en descarbonización y en los objetivos de descarbonización y de reducción de emisiones. Quiere ser la primera región neutra en emisiones en el 2050. Por eso, ya antes de esta crisis que vivimos desde finales del verano pasado, de crisis de precios, se ha establecido este objetivo que plantea Europa y que España asume como miembro de la Unión Europea y que trata de que la industria europea sea más competitiva, que las industrias europeas sean líderes en el vector energético de descarbonización como una forma de creación de empleo y de riqueza de una forma sostenible. Por eso se aprueba el Acuerdo Verde Europeo, el Green Deal europeo y se establece una estrategia a largo plazo para el 2050, emisiones neutras en el 2050. Se aprobó la Ley Europea del Clima, la Ley Europea que es la primera ley con ese carácter y que el objetivo es reducir las emisiones en un 55% en el 2030. Todo el paquete energético, que era el paquete de energía limpia que se aprobó en el 2019 con un enorme trabajo, un reto que supuso además para el comisario español en materia de energía, Miguel Arias Cañete, tiene que ser adaptado a ese cambio de ambición al 55%. Y en eso se está trabajando la Unión Europea. Son 13 propuestas legislativas con el nombre de Fit for 55, que es la adaptación a ese incremento de valor, a ese incremento, de ambición de reducción de emisiones al 55%. Eso supone que en las renovables, por ejemplo, tienen que tener un 40% desde el 32% que se preveía inicialmente. En ese contexto estábamos. Y en ese contexto surge, tras la crisis provocada por la pandemia y los efectos que tiene la actividad económica, también el plan de recuperación y los fondos europeos que se plantean en 700.000 millones de euros se centran en dos grandes vectores, digitalización y transición energética y transición verde. En ese contexto y en ese camino de recuperarse de la pandemia surgen la crisis de precios que tanto afecta a la actividad económica y afecta a la industria europea y a la industria española en particular. Desde la segunda mitad del 2021 y fundamentalmente también por el incremento de la demanda de los combustibles fósiles, fundamentalmente del gas en Asia, se produce un incremento de precios, que el precio del gas se sitúa en un 200% del precio que tenía. También se incrementan los derechos de emisión en un 100%. Esto provoca esa tensión de precios que hace que los gobiernos nacionales, y entre ellos
el de España, adopte una serie de medidas a través de reales decretos leyes, el 12, el 17, el 23 del año pasado, en las cuales se trata de introducir mecanismos para bajar ese precio. La Comisión Europea también en octubre adopta una comunicación en la que fundamentalmente se centra en la rebajada de impuestos, aquí se han bajado los impuestos, el IVA, el impuesto a la electricidad y el impuesto al valor de la producción también, y se adopten medidas de protección a los consumidores vulnerables, como se ha hecho también aquí en España con el incremento del descuento que supone el bono social y la ampliación del bono social, estableciendo también unos requisitos de un mínimo vital para aquellos consumidores más vulnerables. En este contexto, además de incremento de precios y también en parte originado por ello, en febrero, como todos conocéis, se produjo la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania lo que vino a demostrar es ese incremento de precios Bueno, a demostrar varias cosas, pero por un lado, la enorme dependencia energética de los combustibles fósiles y de Rusia por parte de Europa. Esa debilidad de que a lo mejor no éramos conscientes, de que dependíamos fundamentalmente, dependía Europa, España menos, porque en España esto está en mejor posición, dependía enormemente del gas y del petróleo ruso. Y esto provoca inmediatamente un alza de precios nunca visto. Pensemos que el 7 de marzo, 241 euros megavatio hora el precio del gas, y el mercado eléctrico el día 8 de marzo, 545 euros megavatio hora. Ahí se ve que no estamos en una crisis coyuntural provocada por la reactivación de la actividad económica, sino que realmente hay que adoptar una serie de medidas. Y ahí la Comisión Europea adopta el plan REPowerEU, que tiene dos comunicaciones, una el 8 de marzo y otra muy recientemente el 18 de mayo. En ellas, ¿qué se pone de manifiesto? En ellos se trata de avanzar, incluso en la reunión de ayer del Consejo Europeo, de ir reduciendo esa dependencia de los combustibles fósiles. De una manera, fundamentalmente, apostando más por esos objetivos de descarbonización. No solo se descarboniza no solo hay que implementar renovables, se pone de manifiesto en esta comunicación, como voy a indicar ahora con alguno de los datos que recoge la de 18 de mayo. No solo se pone de manifiesto que hay que desplegar en mayor medida las renovables por los objetivos de descarbonización, sino por la dependencia energética de la Unión Europea, por conseguir ir sustituyendo esos combustibles fósiles o esa producción de energía con combustibles fósiles por energías renovables. Y ahí se establece un plan al 2030 que se basa fundamentalmente en una serie de elementos. En primer lugar, ahorro energético. Se considera que el ahorro es la forma más rápida y económica de hacer frente a la actual crisis energética. Se propone, por tanto, aumentar del 9% al 13% el objetivo vinculante de la Directiva de Eficiencia Energética. También medidas de apoyo de carácter fiscal, fundamentalmente disminución de IVA para la calefacción de alta eficiencia y el aislamiento de los edificios y otras medidas de fijación de precios de energía que fomenten bombas de calor, por tanto, la sustitución de los combustibles fósiles por bombas de calor eléctricas y también la adquisición de aparatos más eficientes. Por tanto, ahorro energético, eficiencia energética. En segundo lugar, diversificación de las importaciones energéticas. La Comisión y Estados miembros conscientes de esa dependencia del gas ruso se trata de sustituirlo. Ayer hubo un acuerdo, como sabéis, respecto al petróleo, que viene al petróleo por mar, no al petróleo por oleoducto, pero se está avanzando también en ese, y establece una serie de medidas como crear una plataforma energética para la compra común voluntaria de gas, de GNL y de hidrógeno, con 3 funciones: agregación y estructuración de la demanda, uso optimizado y transparente de infraestructuras de importación, almacenamiento y transporte de gas, y celebración de marcos de cooperación a largo plazo con socios de confianza a través de acuerdos vinculantes, como estáis viendo que se está haciendo con otros productores de gas natural. Y se avanzará en un mecanismo de compra conjunta voluntaria que pueda negociar en nombre de los Estados miembros que se adhieran a ello esa compra de gas. En tercer lugar, sustituir los combustibles fósiles y acelerar la transición hacia una energía limpia, como decía antes. Incrementar en las energías renovables. Y allí no solo es la producción de energía eléctrica, sino que es también en otros segmentos, como fundamentalmente la industria, de lo que se ocupa esta jornada de hoy, los edificios y el transporte. Eliminación progresiva de los combustibles fósiles en esos segmentos. Por ello se propone la Comisión modificar la Directiva de Renovables, la directiva que ya había que modificar por el Fit for 55, y introducir hasta el 45% de objetivo de aquí al 2030, frente al 40% que se planteaba en la ambición del 55%. Entonces, esto supone 1.236 gigas de energías limpias para 2030.
Por tanto, una cantidad muy considerable. Y el Ejecutivo Comunitario pretende que la energía solar y la eólica produzcan el 66% en toda la Unión Europea de electricidad en el 2050. Esto supone un incremento y un aumento de inversión en energías renovables en toda la Unión Europea realmente muy considerable. Para conseguirlo también una segunda parte es el permitting, es acelerar toda la tramitación administrativa, todos los permisos para poder instalar esas renovables. Se incide también en las bombas de calor, en duplicar la tasa actual de despliegue de bombas de calor, que da lugar a 10 millones de unidades en los próximos 5 años. Esto también supone un reto muy considerable. Y promover todo el almacenamiento y las capacidades de almacenamiento de electricidad, considerar además los activos de almacenamiento, porque sabéis que si estamos en un sistema eléctrico de producción de energía con energías intermitentes como es la solar y la eólica, el almacenamiento, cuyo desarrollo tecnológico ha avanzado en estos últimos años, es absolutamente necesario. Y la Comisión Europea considera que el almacenamiento tiene la calificación de instalaciones de interés público superior al objeto de facilitar su despliegue. Todo esto, sin la participación de la industria, que estáis aquí representados, es muy difícil de conseguir. La participación de la industria es la participación de todos. Estos objetivos exigen involucrar a todos los operadores. Exigen también lo que se decía al inicio, tanto por Fernando como por Patricia, la colaboración público-privada, el diálogo transparente, constructivo, las propuestas entre el regulador, entre las administraciones y entre todos los sectores. El sector eléctrico, aunque estamos convencidos de que la electrificación es el vector para conseguir, en cuanto que las renovables han demostrado que a un coste eficiente pues, se puede producir sin emisiones, los operadores eléctricos tenemos de acompañar y para ello el precio debe ser un precio asequible. Y en esto las renovables van a conseguir también ese descenso de precio. En estas comunicaciones, además de la Comisión Europea, y es el papel de lo que se va a hablar hoy, hay un incentivo a fomentar la contratación a plazo y las coberturas de riesgo. En estos momentos de convulsos que vivimos y que no sabemos cuándo va a acabar, además del drama humanitario que supone la guerra y las incidencias que tiene en la actividad económica, y que no sabemos cómo evolucionar los precios. En este momento de volatilidad de precios, los instrumentos de cobertura, y aquí CESCE creo que cobra un papel muy importante, son absolutamente necesarios para abordar este proceso. En este proceso en que la industria debe avanzar en sus objetivos de descarbonización a través de la instalación de renovables, electrificación directa o electrificación indirecta, con el papel que se está dando el impulso al hidrógeno verde, al hidrógeno producido con fuentes renovables, en el que se está trabajando intensamente para conseguir además tener esa industria sostenible. Para ello hace falta, como señalo, el impulso, la colaboración de todos los agentes. Y creo que jornadas como esta pueden ayudar y colaborar a que todos veamos, porque no podemos avanzar en esto ni conseguir estos objetivos en estos tiempos difíciles sin la transparencia, sin las propuestas, sin el análisis de los elementos necesarios desde los diversos puntos de vista. Y desde aquí y desde la asociación que represento y los operadores eléctricos expresamos toda nuestra colaboración, toda nuestra posibilidad de aportar soluciones tecnológicas y de ayudar en este proceso. Espero que la jornada sea útil, espero que se ponga de manifiesto los diversos elementos existentes en la cuestión y muchísimas gracias por la invitación. Y sin más, ya paso la palabra a la ponente principal, que es Cristina Fernández, para que hable de CESCE. Muchas gracias a todos. Gracias, Marina. Lo primero, buenos días a todos. Agradecer a CEAGE pues, la organización de la jornada y que nos inviten. Nosotros estamos encantados de veniros a contaros un poco pues, esos instrumentos de los que hablaba Patricia, ¿no? Como ayuda para, pues dentro del contexto que Marina ha contado tan completo, de incremento de costes energéticos, que es verdad que nos afectan a todos, pero como ya se ha comentado, hay consumidores que por sus procesos productivos pueden tener una mayor dependencia del consumo energético, y esto implica que un incremento de los costes energéticos como los que estamos viviendo afecta muy directamente a sus planes de negocios y bueno, nosotros lo que venimos a contar es el programa de coberturas de riesgos de consumos intensivos, que
creemos que es un apoyo que puede ser de mucha ayuda en este sentido a la hora de intentar dar una certeza a los costes y reducir el impacto en los planes energéticos de consumidores intensivos. Si os parece bien, para poder seguir un poquito mejor algunos temas, voy a presentar, así que 2 segundos, por favor. ¿Veis la presentación? Fernando, ¿me puedes confirmar? Sí, perfecto. Sí, sí, Vale, se ve. gracias. Es que ya nos veo. Pues eso, como comentaba, yo voy a hablar de las coberturas del riesgo de crédito de consumidores electrointensivos, que es un mandato que, como bien comentaba Patricia, hemos recibido hace poco por cuenta del Estado. Lo hemos estado desarrollando durante todo el año 2021. Se sale totalmente de nuestra actividad habitual. Es verdad que coincide, ¿no?, en el sentido de que nuestra intención siempre es ayudar a las empresas españolas en todos los problemas que pueden ir teniendo en su actividad, pero es distinto. Y dentro de todo este desarrollo que hemos realizado durante este año, hemos acabado sacando dos productos específicos derivados de este mandato del Gobierno, que creemos que pueden ser de ayuda para paliar ese efecto de los costes energéticos, ¿no?, de su incremento. Aunque Patricia ya ha comentado algunos temas principales, simplemente daros 2 datos sobre CESCE, ¿vale?, para aquellos que a lo mejor no nos conozcáis tanto. CESCE es una aseguradora, ¿vale? Estamos especializados en cubrir riesgo de crédito. Más del 50% de nuestro accionariado es público, el resto está en manos de bancos y aseguradoras privadas. Y aparte de la actividad que CESCE realiza por cuenta propia, somos la agencia de crédito a la exportación española. Gestionamos seguros de crédito y de inversiones por cuenta del Estado en exclusiva, que serían los que están derivados de la actividad de internacionalización de empresas españolas. Y más recientemente, que es lo que voy a comentar hoy, se nos ha mandatado para ser agente gestor del programa de coberturas de riesgo de crédito de consumidores electrointensivos. Antes de pasar a comentar los 2 productos principales, que digamos que son los instrumentos concretos que pueden ayudar a paliar estos efectos, 3 pinceladas muy rápidas sobre cómo nacen estas coberturas, ¿no? El Gobierno al final ve que hay un problema y cómo lo instrumenta para que se pueda intentar paliar, y cómo se ha ido desarrollando toda la normativa para dar un poco formato, ¿no?, a este programa. Lo primero de ello es el Real Decreto 20/2018, que es una normativa que tenía el objetivo de impulsar la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio de España. Preveía distintas medidas, pero de la que vamos a hablar hoy, que nos interesa, era también la creación de mecanismos de garantía que facilitasen la firma de contratos a largo plazo de compraventa de energía eléctrica, ¿vale?, que a partir de ahora los voy a llamar PPAs. Y es un poco también lo que mencionaba Marina, de intentar a medio y largo plazo firmar una serie de contratos que pudiesen dar una certeza a los costes energéticos, ¿no? El objetivo de esta medida era que los consumidores electrointensivos pudiesen a medio y largo plazo fijar qué costes de energía iban a tener. También relevante en esta normativa se introduce la figura del consumidor electrointensivo, ¿vale? Todo lo que voy a comentar a lo largo de este rato son medidas que están previstas para ellos. En el Real Decreto 2024/2020 se designa CESCE como agente gestor y se crea el FEDGEI, que es el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas. Digamos que este fondo es un poco el apoyo o el instrumento económico, por decirlo así, para dar soporte a las garantías bajo este programa.
que inicialmente está dotado por 200 millones de euros y durante los 3 primeros años no se puede incurrir en un riesgo mayor a 600 millones de euros. Como comentaba, TESTE gestiona estas garantías, pero el Estado español es el garante último de estos riesgos. Y en este sentido, se crea también la Comisión de Riesgos del Mercado Electrointensivos, que es un organismo interministerial, ¿vale? Está participado por representantes de distintos ministerios, Ministerio de Transición Energética, Ministerio de Hacienda, etcétera, que es pues el organismo de control, seguimiento y de participación de la Administración General del Estado en estos instrumentos. La composición, funciones, el alcance de lo que puede hacer esta comisión se desarrolla en el Real Decreto 1106/2020, que es el Estatuto del Consumidor Intensivo, y ahí también, digamos que se desarrollan los principales aspectos de las coberturas de CESTE. Como esta normativa es pública y es para consulta de todos, no os voy a contar mucho más para no aburriros, pero bueno, estos serían las 3 principales normativas a tener en cuenta para entender un poco cómo funciona el programa y el marco normativo que tiene, ¿no? y por qué nace también. Como comentaba, tenemos 2 productos dentro de la línea, ¿no? Serían 2 instrumentos concretos para intentar dar esa certeza mediante mecanismos de garantía a los costes energéticos, que serían un seguro sobre avales bancarios y una modalidad de garantía directa al vendedor de energía. Ambos productos se instrumentan de forma distinta, que eso lo comentaré un poquito más adelante, pero lo que tienen en común ambos es que buscan cubrir del riesgo de crédito de un consumidor intensivo bajo un PPA que esté firme con un vendedor de energía renovable. Esa sería, digamos, la forma de ayudar también a facilitar que se firmen estos PPAs, ¿no? Antes de pasar a comentar cada uno de los productos y sus características principales y cómo están estructurados y tal, comentar aquellos temas que son comunes, ¿no? Lo primero y principal son los criterios de elegibilidad de las operaciones. Estos criterios de elegibilidad, digamos que son las características que tienen que cumplir las operaciones para que nosotros podamos entrar a estudiarlas y para que se pueda otorgar la cobertura, ¿no? O sea, tienen que cumplirse para que se pueda solicitar. El primero y principal, que bueno, ya lo he estado mencionando, sería que el consumidor electrointensivo que firma el PPA con el vendedor de energía renovable tiene que estar certificado como tal por el Ministerio de Industria, ¿vale? El Real Decreto 1106 que comentaba antes define quién en España puede ser consumidor electrointensivo y en base a eso se certificará si cumple con esos requisitos. En segundo lugar, el PPA que se vaya a firmar entre consumidor y vendedor tiene que tener una duración mínima de 5 años y una máxima de 20, y la energía que es objeto de compra-venta bajo este PPA tiene que ser de origen renovable y se tendrá que probar que es así. Y esta parte, digamos, que también nos parece un poco relevante y enlaza un poco con lo que comentaba Marina, de intentar también dar apoyo a que se desarrollen pues más energías renovables, que también a largo plazo va a tener un impacto en los costes energéticos, ¿no? Entonces, es doble vertiente también del producto. Y por último, no son elegibles para este programa las empresas que estén en crisis, según se define esto en el marco de ayudas de Estado de la Unión Europea. Al final, aquí nosotros cubrimos el riesgo de crédito de un consumidor intensivo y es una empresa que no puede estar en crisis según los distintos parámetros que marca esta normativa. Y estos serían los principales requisitos de elegibilidad. Sin ser un requisito de elegibilidad, al ser algo común a ambas modalidades, sí que quería mencionarlo antes de entrar a contar los 2 productos, y es que ambas modalidades tienen un porcentaje de cobertura máximo del 80%. Esto es una limitación que nos viene por normativa europea, es decir, no nos lo podemos saltar de ninguna forma, y esto implicaría que el 20% restante que no está cubierto por CESTE del riesgo de una operación lo tiene que retener la parte que asume el riesgo junto a CESTE, que también lo comentaré un poquito más adelante. Entrando ya en los productos, como comentaba, está seguro sobre avales bancarios y la garantía directa al vendedor de energía. Sobre el seguro sobre avales bancarios,
Nosotros, dentro de toda esta labor de desarrollo de producto que hemos hecho durante el 2021, una ronda de consultas con los agentes relevantes de mercado, bancos, consumidores, vendedores de energía, etcétera, nos han ido comentando pues, qué tipo de estructuras ven ellos, ¿no? Efectos de PPAs que pudieran estar barajando, que hubiesen firmado, etcétera. Entonces, lo que se nos ha comentado, ¿no? Es que en el marco de un PPA que puedan firmar un vendedor de energía renovable y un consumidor electrointensivo, se puede llegar a solicitar que un banco emita por orden del consumidor electrointensivo y donde el vendedor de energía fuese el beneficiario un aval en garantía de las obligaciones de pago del consumidor electrointensivo bajo este PPA. Por temas de perfil del riesgo del consumidor, por temas de, bueno, de que ese banco tenga ya muchas líneas firmadas con su consumidor electrointensivo, ¿no? Con su cliente, y no tengan mucha más capacidad para asumir más riesgo, se puede llegar a pedir o quiere llegar a pedir la cobertura de CESTE. ¿Y cómo funcionaría la cobertura? El banco emite el aval por orden de consumidor electrointensivo en favor del vendedor, es decir, el vendedor sería el beneficiario. En un supuesto en el que el consumidor electrointensivo impagase sus obligaciones bajo el PPA y se ejecutase el aval, el banco normalmente se va a girar hacia el consumidor electrointensivo para reclamar el pago del aval que ha sido ejecutado, y en caso de que el electrointensivo no pague, ese es el riesgo que cubre CESTE, es decir, cubrimos el riesgo de impago del crédito que ha nacido entre banco y consumidor electrointensivo derivado de la ejecución del aval. Nosotros indemnizaríamos al porcentaje de cobertura que se establece en póliza. Si en póliza se ha establecido un porcentaje de cobertura del 80%, ¿no? Que sería el máximo que comentaba antes, y el aval ejecutado son 100, CESTE podría llegar a indemnizar el 80% y el banco, que al final es quien tiene que analizar la operación y el riesgo junto a CESTE, asumiría el 20% restante, no tiene que retener ese riesgo. Este producto, como comentaba, es un seguro, o sea que jurídicamente formalizaríamos una póliza de seguro con el banco. Esta está compuesta tanto por unas condiciones generales como unas condiciones particulares. Las condiciones generales están disponibles en esta web, ya están aprobadas por la CRME, por si alguien tuviera interés en consultarlas. Y para los que a lo mejor conozcáis un poquito más CESTE, se asemejan bastante a las condiciones generales de la póliza de ejecución de avales, que digamos que son esos instrumentos para internacionalización que comentaba Patricia, y que en este caso obviamente también sería por cuenta del Estado. Y luego estarían pues, las condiciones particulares, que es en función de cada operación tenemos que ajustar estas condiciones y emitiríamos como una póliza de seguro individual, ¿no? Y nada, se ajusta pues intervinientes, plazos, importes, etcétera. Como a través de este instrumento estamos incurriendo en un riesgo por cuenta del Estado, ese riesgo obviamente hay que remunerarlo. Entonces, la cobertura tiene un coste. ¿Cómo calculamos el coste en este caso? Pues nos basamos en el precio del banco que emite el aval. Tomamos la comisión de riesgo del banco, que nos la tienen que indicar, la incrementamos en un 5% y esa tasa CESTE que obtenemos se aplicaría sobre la suma asegurada, que la suma asegurada es el importe que se nos pide cubrir al porcentaje de cobertura. Pues sobre el ejemplo que comentaba antes, si el riesgo que se pide cubrir en póliza son 100 y el porcentaje de cobertura que se ha fijado son 80, pues la suma asegurada sería en 80, que es lo máximo que indemnizamos. Y en el caso de esta modalidad concreta, resaltar también, porque va a ser distinto en la garantía, la solicitud de cobertura la tiene que presentar la entidad financiera que emite el aval, ¿no? Que es quien comparte el riesgo con CESTE. Y hasta aquí sería el seguro sobre avales bancarios. Entrando en el segundo producto, que sería la garantía directa a vendedores, aquí el escenario es el mismo. Un vendedor de energía, en su caso de energía renovable, firma un PPA a medio y largo plazo con un consumidor autointensivo, pero en este caso CESTE garantiza directamente al vendedor de energía
del riesgo de impago del consumidor intensivo del PPA. Es decir, aquí nos quitamos la figura del banco. En este caso, ¿cómo funcionaría la cobertura? Pues en caso de un impago del consumidor electrointensivo, el vendedor podría ejecutar la garantía de ceste y en este caso nosotros podríamos llegar a cubrir tanto la pérdida del vendedor por energía suministrada no pagada, que dentro de la garantía tendremos que limitar a un número de facturas que tenga sentido, como la pérdida que sufra por impago del valor de terminación del contrato. El valor de terminación del contrato de un PPA, para aquellos a lo mejor que no tengáis el concepto tan conocido, digamos que es una penalización que tiene que pagar el consumidor, en este caso, pues por llevar a solución el contrato por impago recurrente. Igual que en el caso de seguros, del seguro sobre avales bancarios, garantizaríamos el porcentaje de cobertura. Si es un 80%, el 20% descubierto, lo tiene que retener en este caso el vendedor de energía, que es el que va a analizar también la operación junto a nosotros. Y, por supuesto, hay que tener también en cuenta dentro de la garantía los límites de importes, etcétera, que se hayan pactado, ¿no? No sería una póliza de seguros, sino que sería un contrato de garantía que habría que elaborar caso a caso en función de la operación, aunque evidentemente por un trato homogéneo a todos los vendedores hay ciertos elementos que van a ser comunes, pero bueno, evidentemente plazos, importes, cantidad de energía que se suministra, etcétera, eso va a ser un caso a caso. Aquí también habrá un precio de la cobertura. Al no existir banco, pues no podemos tomar su precio. Pero sí que tenemos internamente desarrollado un tarificador que nos calcula una tasa en función del perfil de riesgo y las características propias del PPA de cada operación. Nosotros al final internamente, en el análisis que hagamos, vamos a otorgar al consumidor intensivo un rating, un poco para calificar su nivel de solvencia. Eso es un tema que hay que meter en el tarificador. Y, por supuesto, pues del PPA tendremos en cuenta el plazo, el precio de la energía que se ha pactado, la energía en sí, los megavatios horas que se estén vendiendo. Y eso sería, digamos, los datos relevantes para poder obtener una tasa que se ajusta a esa operación. En este caso, y también a diferencia como del seguro de avales, la solicitud de cobertura tiene que venir del vendedor, que es nuestro beneficiario directo de la garantía. Hasta ahí sería lo principal de los productos, ¿vale? Os he dado una pincelada muy a grandes rasgos, porque bueno, luego ya entrando en detalle, esto siempre hay que analizar caso a caso cada operación y cada operación es un mundo, ¿no? Pero me gustaría ya terminar muy rápidamente, sobre todo para aquellos que no conozcáis mucho CESTE, ¿no? Pero cómo es nuestro proceso desde que se solicita la cobertura hasta que formalizamos esa cobertura. Que en el caso de este programa de cobertura de riesgos de crédito intensivos, el proceso es muy similar a lo que haríamos para otras coberturas, ¿no? Pero bueno, simplemente por dar 4 pinceladas muy rápidas. Lo primero y lo principal para nosotros poder empezar a lanzar internamente el proceso de análisis es recibir una solicitud formal de cobertura. Para eso tenemos que recibir un formulario de los que están disponibles en la web de CESTE, que hay cada uno para cada modalidad hay uno. Como comentaba, el seguro sobre avales bancarios lo tendrá que mandar el banco. En el caso de la garantía directa al vendedor, tendrá que ser el vendedor. Al final, el formulario lo que tiene es una serie de información muy básica para entender a grandes rasgos la estructura general de la operación y luego nosotros, obviamente, cualquier duda que vayamos teniendo vamos preguntando, ¿no? Se pide también adjuntar una serie de documentación, ¿no? Pues estados financieros del consumidor intensivo, un borrador del PPA que se vaya a firmar y luego el estudio tiene asociados unos gastos que hay que pagar a CESTE, ¿no? Que variarán en función de cuál es el importe de riesgo que se pide cubrir. Una vez que tenemos todo eso, es decir, el formulario de solicitud formal, la documentación que necesitamos para analizar y los gastos de estudio pagados, nosotros internamente en CESTE podemos analizar los riesgos, digamos que es la potestad que tenemos como agente gestor, y una vez que analicemos los riesgos, elevamos una propuesta a la CRM, que es la Comisión de Riesgo del Mercado Intensivo que comentaba antes, que es el órgano interministerial donde participa la Administración General del Estado y es quien puede decidir sobre estas operaciones. Y en caso de aprobarse la operación, para seguros sobre avales bancarios
enviaríamos al banco una oferta de condiciones y en el caso de aceptar esas condiciones pasaríamos ya a la fase de póliza de seguro y con el banco, que sería nuestro asegurado, formalizaríamos condiciones generales y condiciones particulares. En el caso de la garantía directa al vendedor, el vendedor es nuestro beneficiario, formalizaríamos con ellos la documentación y sería un contrato de garantía. Y en cualquiera de los dos casos, ¿no?, de cualquier formalización de estos dos productos, nosotros pensamos que puede ser de ayuda, de utilidad, cualquiera de los dos instrumentos para intentar paliar ese efecto de los costes energéticos en los consumidores electrointensivos. Es verdad que cada operación es un mundo, habrá que ver pues qué estructura es mejor o no en cada caso, es un tema obviamente a decidir entre vendedor, consumidor, pero bueno, en cualquier caso, nosotros pensamos que se adapta el producto al mercado y que puede ser de utilidad. Y nada, simplemente agradeceros vuestra atención y que espero que esta presentación haya sido de interés y de utilidad para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Había un par de preguntas. Álvaro Pérez ha preguntado, bueno, en primer ha hecho una inicial, no sé si estaba dirigida a Marina, pero igual si la puedes contestar tú, era si es lógico invertir en renovables o descarbonización cuando muchos negocios no pueden asumir sus costes energéticos. Yo estaba dirigida principalmente a Marina, pero bueno, si puedes darle alguna pincelada o sobre todo cómo podéis vosotros apoyar en esta cuestión, te lo agradeceríamos. Y luego también nos preguntaba Álvaro si pueden acceder autónomos o negocios con menos de 10 trabajadores a este crédito. Vale, si queréis voy en orden, ya que estaban así preguntadas. La primera sí, claramente va más dirigida a Marina, yo os puedo dar una opinión y también creo que sería importante saber desde un punto de vista de quién estamos preguntando, ¿no? Si estamos hablando de un desarrollador o si estamos hablando de alguien que tiene intención de comprar su energía pues eso, a mercado, ¿no? Yo creo que, a ver, es inevitable pensar que el ir hacia las energías renovables, ya no solo desde un punto de vista bueno, que no se puede estar dependiendo de energías fósiles a largo plazo, pues es inevitable que tendamos hacia eso. También desde un punto de vista de precios, ¿no? Al final, un mix energético que tenga más renovables, ya no solo que lo veamos por un punto de vista ideológico de, bueno, es importante hacer energías renovables, sino que va a repercutir en que el coste de la energía sea inferior. Entonces, yo creo que hay que intentar invertir. Yo creo que Marina ha comentado bastantes instrumentos, ayudas y normativa que está pensada en intentar apoyar el que pueda haber más instalaciones de este estilo. Y a efectos de los costes energéticos, pues justamente la energía renovable es mucho más barata. Es verdad que hay que hacer ese esfuerzo de inversión, pero bueno, ya hay desarrolladores que lo hacen. Y es que es lo que va a permitir que los precios reduzcan. O sea, al final nosotros no tenemos una bola de cristal, hay una coyuntura ahora que da bastante incertidumbre a cuándo se van a reducir los costes, que siguen muy elevados. Es verdad que en los últimos días ha habido un poquito, no quiero decir una inversión de la curva, pero sí que se han visto reducidos. Pero es que no hay otra forma. Y luego lo que comentábamos, pues al final, a efectos de fijar esos costes energéticos que no se pueden asumir, yo creo que el intentar cerrar PPAs pues es la solución. Entonces yo creo que es una combinación de bastantes elementos. No sé si estoy contestando al 100% a la pregunta. Yo creo que Marina habría dado una visión bastante más completa, ya que está dentro de la parte más afectada, por decirlo así, quien tiene más conocimientos. Pero yo creo que es lógico en el sentido de que es uno de los factores que va a permitir reducir los costes energéticos. Y sobre la segunda pregunta, nosotros no estamos limitando al tipo de negocio que puede entrar. Lo que pasa que, viendo que eso que es una empresa con menos de 10 trabajadores,
Uno de los requisitos principales, o diría el más importante de todos del programa de coberturas, es que el consumidor que firma el PPA, ¿no?, quien tendría interés en fijar sus costes energéticos, tiene que ser un consumidor electrointensivo, ¿vale? Que eso, dentro del Real Decreto 1106 que mencionaba yo antes, se fijan una serie de requisitos para que esos consumidores puedan cumplir. Aparte de que hay una serie de CNAEs que están previstos, no están previstos todos, suelen ser empresas que tengan unos costes energéticos muy elevados. No tengo el dato en mente, pero yo creo que uno de los requisitos será que en los últimos 3 años se tenía que haber consumido 1 gigavatio de energía en los últimos 3 años. Entonces, eso habría que ver hasta qué punto pues es una empresa, un autónomo, un negocio pequeño, estaría cumpliendo, ¿no? Nosotros por ahora lo que estamos viendo por consultas, operaciones que nos van llegando o que nos van preguntando, digamos, quien ha mirado estos requisitos, quienes han sido certificados como consumidores electrointensivos son pues grandes empresas, es decir, industriales, ¿no? Que tienen estos costes energéticos o este consumo tan elevado como define la ley, ¿vale? O sea, que habría que mirar que se cumplen esos requisitos de elegibilidad que comentaba, que no sé si una empresa muy pequeña los llegaría a cumplir. Fenomenal. Muchísimas gracias, Cristina. Luego a mí me habían mandado una pregunta que dice, que creo que viene un poco a colación con esto último que comentabas, ¿no? La condición de electrointensivo. Entonces, que ¿cómo afecta la pérdida de esta condición de electrointensivo a la garantía o al seguro de aval? Sí, esta es una pregunta, también una duda que surge bastante. Que el consumidor sea electrointensivo, ¿vale? Eso es un requisito que no nos podemos saltar, que es necesario para poder cerrar la cobertura, para poder formalizarla. Y comentaba, pues se tiene que cumplir, ¿no?, a efectos de analizarla. Es decir, en el momento cero, el consumidor tiene que ser electrointensivo. Pero es verdad que, ¿no?, supongamos que ya se formaliza la cobertura, ya sea de seguro de avales o la garantía del vendedor, y puede pasar que dentro de 6 meses, 1 año, 5 años, desde que está en marcha la cobertura, que el consumidor pierda esa condición. Nosotros, entendiendo que no es algo que el banco, que sería el asegurado en la modalidad de seguro sobre avales, o el vendedor en la garantía directa a los vendedores de energía, no es algo que ellos puedan controlar, nosotros no tenemos previsto que perjudique a la cobertura, ¿vale? O sea, en principio se mantendría en vigor. Lo único que habría que ver, y esto es un tema que no está cerrado y que habría que comentar en el caso de venir una operación, es qué medidas estarían previstas, en ese caso, no qué acciones habría que hablar con el banco, con el vendedor, en caso de darse esa situación. Pero en principio ni avales, vamos, ni el seguro sobre avales ni la garantía se verían perjudicados ni se cancelarían. Vale, genial. Y te formulo otra también que tenía, de todas formas, si cualquiera de los participantes quiere preguntar algo, por favor, podéis escribirlo en el chat, podéis levantar la mano y os damos paso encantados. Y era simplemente qué se tiene en cuenta a la hora de la tramitación, ¿no?, de la concesión, un poco. Sí, nosotros, como comentaban, al final nosotros como agente gestor hacemos el análisis de riesgo de las operaciones internamente, ¿no? Otra cosa es que luego sea la comisión de riesgos del mercado intensivo que comentaba quien decide o no sobre las operaciones. Y en este tipo de operaciones concretas, y esto es común tanto para el seguro como para la garantía, nosotros vamos a tener en cuenta tanto la solvencia del consumidor, ¿no? O sea, habrá que analizar las cuentas y ver cómo es su riesgo de crédito, si es asumible. Y lo segundo principal va a ser el PPA que vayan a firmar. Al final nosotros, digamos que hay una serie de cláusulas dentro de ese PPA, pues como puede ser las cláusulas de resolución, etcétera, que nos van a afectar directamente. Y tendremos que ver, pues eso, que sean estándar, que son aceptables para nosotros, ¿no? Y bueno, ver cómo se determina también el valor de terminación, no solo los supuestos de resolución. Y en general, viendo ya habrá que ver también cada caso de cada operación, si tiene alguna particularidad concreta.
pero bueno, si no, pues podríamos tener también en cuenta temas de sector o cualquier otro tema relevante propio de esa operación. Y ya en función de ese análisis se elevaría a la Comisión de Riesgos de Mercado Intensivo. Bueno, entendemos que el análisis que ellos puedan hacer van a estar, o se van a basar un poco en el análisis que hemos hecho nosotros, pero bueno, siempre podrían llegar a requerir algo, sobre todo al ser un instrumento tan nuevo, digamos que también la comisión tenga que coger un poquito de sensibilidad con el mercado y con este tipo de operaciones. Y una vez que se aprueba, pues ya pasaríamos a la fase de documentación que comentaba antes. Pues genial. Si no hay más preguntas por parte del público, yo simplemente me quedo con varias pinceladas. Una, que es en el momento, es decir, la condición de electrointensivo tiene que ser en el momento de la concesión, ¿no? Que no tengamos miedo tampoco, oye, que puede ser que ahora lo seamos, en un futuro no sabemos, pero que no tengamos miedo a ello, ¿no? Que esto al final es accesible pues, a todos aquellos que tengan un gran consumo y que precisamente son los más afectados por el coste energético, ¿no? La subida del coste energético. Y luego también me quedo con la idea de que CESCE es accesible para todos, que está ahí y que, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo colaborando con vosotros, están prestando un gran servicio a las empresas y bueno, que perdamos el miedo un poco en preguntar a través de vuestro teléfono, vuestra página web, que realmente este mandato, ¿no? que el que invocaba Patricia, que os ha efectuado el gobierno, que realmente llega a las empresas y que estas soluciones sirvan para mitigar o para aligerar un poco la carga que supone ahora mismo para todas las empresas, ¿no? Yo, sin más, agradeceros vuestro tiempo, agradeceros sobre todo cómo habéis podido sintetizar un tema bastante complejo y gracias, Cristina, por este análisis que has hecho y las pinceladas que nos has dado y simplemente que sepáis que estamos a vuestros servicios de CEAGE, desde CESCE, para brindaros estas ayudas, brindaros estas soluciones que realmente os faciliten, ¿no? os hagan menos duro soportar esta carga que está suponiendo ahora mismo los costes energéticos para las empresas españolas. Así que sin más, muchísimas gracias Patricia, gracias Cristina, gracias a todos. Muchas gracias Fernando y enhorabuena a las ponentes. Gracias a todos. Muchas gracias por la jornada. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, adiós.